Rivadeneira Frisch. Él es experto en gestión de entorno y asuntos corporativos. Bienvenido, Juan. Quisiéramos en esta mañana pedirle una visión general sobre la situación en la que se encuentra en Ecuador, hablando de los cambios en el entorno jurídico, los temas económicos, que hay muchas cosas que están sucediendo, pero debemos iniciar este diálogo necesariamente por un tema transversal de importancia mayúscula, lo que significa el pedido de extradición y la posible extradición de Fito a los Estados Unidos. Gustavo, encantado de saludarlo. Un saludo pues a todos quienes siguen la señal de Radio Antenor esta mañana en Cuenca y en buena parte pues del país, además en las redes sociales y en el internet. Lo cierto es que el Ecuador está viviendo momentos de mucho movimiento regulatorio, de mucho movimiento político, y lo advertimos en una entrevista anterior. Este inicio de periodo presidencial iba a ser tan o más movido como el inicio del periodo presidencial del presidente Noboa, en el cual pues tuvo 1 año y 8 meses. Hemos visto que en aquella oportunidad se aprobaron 5 proyectos de ley urgentes en 4 meses. Hoy ya vamos 3, con el que va seguramente a buscar una aprobación hasta este fin de semana, que es la fecha límite. Arrancando, como usted indica, Gustavo, a propósito de la solicitud, que era parte de la formalidad jurídica, ¿sí? Que la Corte Nacional, como lo informó la noche de ayer, ha recibido pues esta solicitud, lo cual nos pone en pues una certidumbre del camino el cual se va a tomar respecto a Macías alias Fito, quien fue detenido hace poco y que sin lugar a dudas hemos estado conversando los ecuatorianos de este tema desde aquel día. Recuerdo que fue un jueves en que se fue detenido y que pues hemos estado conversando qué va a pasar con esa detención y qué va a ocurrir, si va a quedarse en una cárcel ecuatoriana de máxima seguridad o iba a aplicarse la extradición. Había muchos que estaban pues especulando, sí, que pues iba a tomar mucho tiempo, que sin duda es un tiempo que tiene que dar los procesos jurídicos para que esto ocurra, pero lo cierto es que la señal enviada el día de ayer por el gobierno de los Estados Unidos creo que da una clara señal de las intenciones que tienen. Recordemos que la extradición es y ha sido siempre uno de los miedos mayores de los capos de las mafias, no solo pues en el Ecuador, sino también en Colombia y en otros países donde la droga ha sido el centro de una economía ilícita. Recordemos que incluso, Gustavo, se han escrito libros a propósito de esto, novelas incluso, de cómo era precisamente la dinámica de los capos de la mafia cuando buscaban que en los congresos, por allá en los años 90 en adelante, en 80s igual, ¿sí?, no se aprueben las leyes de extradición, porque por supuesto temen mucho más a una justicia como la norteamericana que la suya local, de la cual pueden de alguna u otra forma, y ha quedado demostrado, influir. De manera que me parece que es una muy buena señal, le da certidumbre al proceso y creo que para el gobierno nacional al menos es pues un hito muy importante en su gestión de la seguridad, en especial pues en esta captura que no deja de ser menor que desde la persona pues que lideraba este grupo tan amplio en el Ecuador en temas de narcotráfico y todas sus derivaciones, que pues puede llegar a un fin como es la extradición y terminar en un proceso y en una cárcel en los Estados Unidos. Economista Rivadeneira, muy buenos días. No obstante de este temor de los capos o de la delincuencia de los narcocriminales de ser extraditados a Estados Unidos, al parecer alias Fito ya presumía que esto podía ocurrir. ¿Qué opinión le merece a usted estas presuntas conversaciones o negociaciones entre Fito, la gente de Fito, el gobierno nacional, precisamente para que en un contexto de extradición su familia quede de alguna manera protegida? El gobierno me parece que ha informado esto en 2 etapas. La primera fue cuando ocurrió el hecho. Luego hemos escuchado esta semana la portavoz presidencial decir que el gobierno no negocia y no ha negociado, ¿sí?, aceptando que hubo una conversación con Fito, pero no que hubo una negociación. Y creo que eso no es menor y eso es importante. Ahora, creo que desde un inicio
¿sí? Creo que los ecuatorianos estábamos abiertos a escuchar precisamente cómo se produjo esta detención. Creo que pues la información que al inicio se dio no estaba completa y apareció, como ustedes saben y como es de dominio público, este reportaje en Colombia a propósito de esta conversación, y el gobierno ha sido muy claro al decir que no ha negociado, pero sí ha conversado. Y me parece que los ecuatorianos en esta necesidad de pues transparencia, ¿sí? Y de batalla contra la inseguridad, pues me parece que habrían por supuesto que entendido una conversación de esa naturaleza para producir una detención, porque al final del día, y lo hemos visto en varios editoriales de los periódicos, en especial el fin de semana, ¿sí? De varios pues editorialistas que siguen estos temas de la vida pública nacional y que han dicho, mira, lo último que necesitaba el Ecuador, lo principal que querían los ecuatorianos era la captura. ¿Sí? Luego esta suerte de novela de cómo se hizo es una parte que es importante, pero es quizás secundaria, ¿sí? Por cómo se hizo, que en este mundo de hipertransparencia, vamos a lo de fondo, en este mundo que es de hipertransparencia, que todo se termina sabiendo de alguna u otra forma, ¿sí? Me parece que es una gran lección para muchos que informaron de esta detención, ¿sí? De que en adelante la ciudadanía aprecia esa transparencia, aprecia el nivel de detalle, porque si no, de alguna u otra forma igual se va a saber. Así es, el gobierno tiene que mejorar sus políticas de comunicación en la marcha. Desde el punto de vista de la situación de Ecuador, con esos índices muy deficientes en economía, pero una figura de riesgo país que ha ido paulatinamente bajando. ¿Qué efectos se puede tener? Sienta precedentes esta situación, este desenlace con Fito, desenlace previsible, aliviará tensiones internas, abonará a una visión externa de que se está luchando con efectividad sobre la narcodelincuencia. Podría, en otras palabras, incidir esto en una mejor visión de la deficitaria seguridad jurídica de Ecuador e incrementar la confianza en el país. Esta detención, por el volumen, por el nivel, por el tamaño de la detención, sin lugar a dudas para el gobierno es un gran mensaje de que su batalla contra la inseguridad pues avanza. Hay muchos desafíos todavía. Hemos visto un mes de mayo, ¿sí? Recordemos, el mes de mayo fue el mes récord, ¿sí? En homicidios intencionales. Se registraron más de 900 homicidios intencionales en el mes de mayo. Eso quiere decir que superan los 30 homicidios diarios, lo cual en realidad para el Ecuador es muy difícil procesar esos temas. Se conoce que el mes de junio hubo una suerte de disminución respecto a junio del año pasado, pero todavía sigue siendo un desafío enorme. Ahora, en términos económicos y de riesgo país, ¿sí? Las medidas que el gobierno ha tomado y los anuncios que ha dado, ¿sí? Han sido, por ejemplo, la ley, aquella segunda de integridad pública, que incluyó una disposición por el cual el gobierno puede tomar una serie de decisiones respecto al servicio público. Ese tipo de temas son importantes para, pues, los programas que tiene el Ecuador para mejorar su sostenibilidad fiscal. Puede llegar un momento en que se produzcan una serie de decisiones, por supuesto, y por eso es que hemos visto servidores públicos pronunciarse en los medios de comunicación en contra de la ley y además pues denunciar su inconstitucionalidad. En el caso del riesgo país, ha bajado, pero todavía no es suficiente por el lado de lo público. Aquí tenemos que ser muy claros en ello, porque el riesgo país a veces solamente se lo mira como la capacidad que tendría el gobierno para salir a los mercados, ¿sí? La capacidad que registran los inversionistas, de la posibilidad de honrar las deudas, ¿sí? Y que pueda emitir un bono adicional este año, ¿sí? Lo cual luce parcialmente complicado, todavía sigue implicando una tasa de interés muy alta. No nos ayuda la caída en la producción petrolera. Usualmente en Ecuador, cuando cae la producción petrolera, cuando cae el precio del petróleo, se afecta el riesgo país porque sube, porque los inversionistas dicen, mira, ese país va a recibir menos ingresos, lo cual le va a ser más difícil honrar sus deudas.
A caso contrario, cuando sube la producción y cuando sube el precio del petróleo, baja el riesgo país, son como espejos. Baja el riesgo país porque hay esta percepción de que puede pagar. Entonces, me parece que por el lado de lo público hay estos desafíos, pero por el lado de lo privado no es menor la bajada del riesgo país. Porque esto quiere decir que quienes busquen financiamiento en el exterior, por ejemplo, los bancos privados que traen líneas de crédito del exterior para prestar, por ejemplo, a las pymes, por ejemplo, a las mujeres, por ejemplo, a los emprendedores, toman ese dinero del exterior y cuando el riesgo país baja, ¿sí? el costo de adquirir ese dinero también baja, lo cual es bueno para poder traer esos recursos al Ecuador y seguir colocando en la economía. Ahora, economista Rivadeneira, si bien es importante que el riesgo país baje, nos preguntamos cuánto realmente se aporta para que la inversión extranjera llegue al país cuando tenemos 4 leyes que han sido aprobadas en menos de un año y todas tienen demandas de inconstitucionalidad ante la Corte. Y quizás lo único que preocupa y que puede preocupar a cualquier inversionista extranjero son estas circunstancias que pueden darse frente a leyes aprobadas y que tarde o temprano la Corte Constitucional podría darlas de baja. No, la inestabilidad jurídica que tiene el Ecuador es un mal crónico hace décadas. Esto no es nuevo. Pero, sin embargo, del lado de los inversionistas hay muchos, ¿sí?, que ponderan sus decisiones según el riesgo que van a enfrentar. Y lo cierto es que, por ejemplo, hemos visto hace poco el anuncio que ha hecho el gobierno, ¿sí?, de estos $1.000 millones de inversión extranjera directa, que va a tomar unos meses hasta que pues llegue en materia de energía. Me parece muy importante porque pues más de la mitad de ello termina siendo una inversión española privada. Algo habrán visto pues los españoles en el Ecuador como una oportunidad, quizá el problema que tenemos en electricidad, para poder llegar a un acuerdo y poder hacer esa inversión. Lo cierto es que el Ecuador sigue siendo un destino todavía inestable, todavía sigue siendo un destino en el cual se necesita una serie de requerimientos adicionales para gozar de confianza. Y me parece que la dirección, y el presidente ha dicho así, es promover más la inversión privada. Hemos visto hace pocas semanas la visita, no solo la del presidente a los Emiratos Árabes, sino de los empresarios de Emiratos Árabes al Ecuador, que estuvieron hace un par de semanas interesados en una serie de proyectos en Ecuador. Eso es lo que necesita el país, porque necesita que se concreten rápido y fuertes inversiones de extranjeras para poder generar lo que buscan los ecuatorianos, que es un empleo. Ahora, el gobierno, de acuerdo con varios análisis económicos que han hecho destacados economistas en este medio de comunicación, para resolver el grave problema que tiene de iliquidez, de falta de dinero, una de sus apuestas es la inversión extranjera. Y la inversión extranjera, particularmente en minería, es en la que más fe tiene el gobierno. Pero el sector minero está actuando en contracorriente. Hay 3 demandas de inconstitucionalidad que se han presentado hasta el momento en contra de la tasa de supervisión y control minero. Y esta fragilidad y posible temporalidad de las leyes y decisiones emblemáticas del gobierno, sobre las cuales le ha preguntado Rosana, no brindan un apoyo en este sentido, que se pueda ir solidificando un poco más la posición del gobierno, pues las otras leyes, la de solidaridad nacional, integridad pública e inteligencia, tienen también una decena de demandas en su contra. Lo que podría darse en definitiva es una presencia solamente temporal, con una aplicación perentoria de todo lo que está en el contenido de estas leyes y decisiones. Sin duda que esto presenta un escenario pues todavía inestable. Lo cierto es que en el caso de la minería no hay que dejar de ser extraños a la realidad que viven muchas de estas empresas que operan a nivel global. Operan en muchos casos en países que tienen guerra civil. Están en países donde hay riquísimos recursos naturales y que tienen gobiernos de facto. Los mineros están acostumbrados, ¿sí?, por decirlo de alguna forma, ¿sí?, y ojo, esto no tiene que ser mal interpretado, pero lo cierto es que están acostumbrados a territorios
que usualmente son hostiles, y eso hay que tomarlo como un primer punto. Un segundo punto es cómo esta tasa va a ser digerida, ¿sí? Por varios. Hay muchos que han dicho que finalmente no podrán cumplir con esos compromisos, y la respuesta del gobierno la hemos visto pues en una entrevista a la ministra de Energía el día de ayer, en la cual ha dicho básicamente hay más personas que tienen interés en invertir en esos campos. Entonces hay una crítica también que la hizo la ministra de alguna empresa que, además de haber puesto una demanda de inconstitucionalidad, no habría invertido en el país hace muchos años. De manera que el gobierno también está tensando la cuerda, por decirlo de alguna forma, creo también para provocar una reacción en alguna parte del sector para que se promuevan ciertas inversiones que, según el gobierno, no han caminado a la velocidad que todos queremos. Creo que esa es la decisión que ha tomado. Ahora, que eso traiga resultados, lo veremos en el momento en que se concreten o no esas inversiones. Hay campos como el que hemos visto de cangrejos que se acaba de vender a una minera enorme, sí, siendo un campo muy importante y que quizá va a ser el tercero que entre a un proceso de explotación, como ya tenemos los dos que se encuentran en la zona de la Amazonía. Un tema no menor, Gustavo. Perdón que tenga que hacer este paréntesis a lo que usted comentaba sobre las leyes al inicio y lo que Rosana nos decía a continuación. Un patrón que estamos viendo es que las leyes están ingresando con una denominación, con un contenido, y salen completamente distintas en algunos casos. En algunos otros ya no tienen pues necesariamente la materia o solamente la materia por la cual ingresaron, ¿sí? Y otro patrón que estamos viendo: la siguiente ley urgente repara errores de la ley anterior. Vimos en la de integridad pública cómo reparó ciertos temas de las de solidaridad nacional. Y hoy, en el informe que ustedes acaban de citar al inicio de esta entrevista, ¿sí?, hemos visto que hay transitorias que incluso, ¿sí?, reparan el régimen de transición de las juntas monetaria y financiera, que ahora habrán solo una, y que está en ese informe que fue aprobado ayer, un régimen de transición que no fue colocado en la segunda ley. Entonces, estamos viendo un patrón en el cual varias leyes terminan incluyendo varias materias distintas al inicio, y además la siguiente ley intenta reparar los errores de la anterior. Eso es un comportamiento legislativo el cual pues no lo habíamos visto en mucho tiempo. Quisiera también preguntarle sobre acciones urgentes que está tomando el gobierno o intentando tomarlas para obtener dinero fresco. El día de ayer se hizo el anuncio de que se estaría llegando a un acuerdo, si no se ha llegado ya, con Power China para el manejo de Coca-Cola Sinclair. Esto significa la entrega de unos 400 millones de dólares ofrecidos, pero es un tema también que, por la escasísima información con la que se ha dado a conocer al público, despierta dudas ante la escasa y escueta información de este proceso. Recordemos que Coca-Cola Sinclair tuvo un costo, si no recuerdo mal, de 2.000, 3.000 millones de dólares, pero al momento enfrenta también costos de reparación del orden de unos 1.000 millones de dólares, según algunos cálculos, y podría ser más. ¿No hace falta mayor transparencia del gobierno con este tema, así como con el otro que ha empezado nuevamente a divulgarse, la intención del gobierno de nuevamente tratar de pasar a terceros la explotación del campo Sacha? En el caso de Coca-Cola Sinclair, y recuerde usted, Gustavo, pues que mucha prensa recogió en su momento la cantidad de fisuras, la cantidad de errores que tiene y problemas graves que tiene esa hidroeléctrica, que finalmente termina siendo el 30, el 35% de la provisión eléctrica del país, de manera que no es menor. Sin duda que el gobierno, pues, y escuchaba una entrevista el día de ayer a la canciller de la República y a la ministra de Energía contando sobre este tema que usted nos trae a la mesa de Power China, quizá hay que abrir más la información para entender y profundizar hasta dónde termina siendo ese dinero el cargo a la reparación de los problemas de la hidroeléctrica. Pero hay un tema que también no es menor. Ayer lo pudimos ver en varios medios de comunicación escritos, el problema de la erosión, el problema que la naturaleza está trayendo a la proximidad
de uno de los sistemas de provisión de Coca-Cola Sinclair, y eso puede traer un gran... Perdona la interrupción, pero en pocas palabras, Coca-Cola Sinclair, según los mejores expertos ecuatorianos, tiene, por decirlo metafóricamente, una sentencia de muerte encima en pocos meses. Ese es un problema. Se ha visto que el avance de la erosión, que se hablaba de decenas de kilómetros, hoy son menos de una decena de kilómetros. Si se hablaba de 15 kilómetros hace algunos meses atrás, hoy se ve que eran como 4.5 kilómetros. Se está comiendo pues todo el espacio, esa erosión. Lo que hemos visto también en los oleoductos, de cuenta, tuvimos que parar el Ecuador la provisión de los 2 oleoductos al mismo tiempo por las variaciones que hay que construir. Entonces, lo de Coca-Cola Sinclair tiene también un tema tanto de reparación de la hidroeléctrica como lo que está ocurriendo con la erosión próxima al sistema, y eso puede crear un problema muy grave a los ecuatorianos. Y he visto en prensa también que la ministra ha ordenado, ¿sí?, a su equipo montar una solución pronta, ¿sí?, porque podemos entrar a un problema muy grave de no darse una solución a ese tema. En el otro tema que usted acaba de mencionar, la fuerte caída en la producción y exportación de petróleo en Ecuador derivada también por esta erosión regresiva del río Coca, los daños frecuentes que se están dando en el sistema de oleoductos han encendido también alarmas fiscales, económicas en Ecuador. ¿Cómo ve usted la situación de la energía en general, energía eléctrica, petróleo relacionado con la economía, y también con ese fantasma que no termina de alejarse, la posibilidad nuevamente de apagones? La gestión de las industrias extractivas es compleja sin lugar a dudas, pero la necesidad, por ejemplo, en el campo de la electricidad es fundamental, tanto para los hogares como para las empresas. Y en el caso de las empresas, las industrias, buena parte de la materia prima, ¿sí?, para una industria finalmente es la provisión de electricidad. Sí, hemos visto pues la semana pasada pues esta noticia sobre la activación que solicitó pues de la Autoridad de Electricidad a algunas empresas para que utilicen sus electrógenos de emergencia, que lo que da cuenta pues es de esas necesidades que de repente el sistema va a requerir de los privados. Los temas de solucionar los problemas eléctricos toman tiempo. Estos grandes parques, ¿sí?, de energía solar también toman un tiempo hasta ser instalados, no son inmediatos. Las termoeléctricas terminan siendo quizá más rápidas, y lo que el gobierno ha hecho es también apelar al alquiler de esta energía que le ha venido bien. Hemos visto que las importaciones de Colombia son ocasionales, ¿sí?, y ahí hay un espacio para poder contar o darse una mano, ¿sí?, como nos ocurrió en la última crisis. Ahora, es fundamental entender que en el caso del petróleo, cuando teníamos hace una década al menos o un poco más de 500,000 de barriles diarios, no solo ha sido por el hecho de la naturaleza, ¿sí?, la concentración de la inversión privada, que en su momento era casi 50% y 50% con la pública al inicio de siglo, hoy podemos ver que casi el 80-90% está concentrado en la pública. ¿Y eso qué nos da cuenta? Sí, que los resultados hablan por sí solos. Hoy, en un día bueno, se bombeaban 480,000 barriles diarios. Y hoy, en este momento en que los oleoductos se ven afectados, eso ha caído cercano a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una exposición al riesgo muy alta, y sin duda que los esfuerzos que hace Petroecuador, Petroamazonas y además el oleoducto, el OCP, hemos visto esa capacidad que tienen de poder pues dar cuenta de que tienen que hacer variantes cada vez más seguidas, ¿sí? El último año se produjeron como 10 variantes que tuvieron que operarse. ¿Por qué? Por la erosión que se produce en los ríos aledaños a donde el oleoducto se mueve. Hemos visto que el día de ayer también tuvo una parada porque tuvo que moverse, y el momento en que paran el bombeo, ¿sí?, para hacer la variante, porque tienen que retirarla hacia donde hay tierra segura, ¿sí? Hubo un caso la semana pasada en que se vuelve a deslizar, ¿sí?, la mesa, digamos, la montaña, y terminan moviendo más lejos todavía. Entonces, hay una capacidad ahí que se necesita para reconstruir rápidamente ese bombeo, porque si no, se ven afectados. Vea usted la portada de Diario Expreso el día de hoy, ya habla de estos problemas fiscales
que puede traer la pérdida del bombeo diario acostumbrado en el país y que es importante y es un termómetro también de los ingresos. Mire lo que ha habido el efecto sobre las obras de asfalto. Hay, pues, la provisión de asfalto también depende, por supuesto, del ingreso de bombeo de petróleo. Entonces, hay obras en el Ecuador, ¿sí?, que no se han desarrollado, que se han parado por no existir asfalto. Solo quisiera pedirle que no se olvide lo que le planteé, su opinión sobre el campo Sacha, su transferencia a un consorcio internacional en base a un contrato de participación que nuevamente entendemos está analizando el gobierno. Si el gobierno me parece que tuvo una lección importante en el primer intento, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Vimos que pues la comunicación de alguna u otra forma iba y venía y se sentó una serie de rumores respecto al mismo. Recordemos que aparte fue una época de campaña. Cuando estamos en una época de campaña y se habla de estos temas, siempre se cruzan con los temas políticos y eso produce una conversación menos virtuosa. Si el gobierno está analizando este proyecto, este emprendimiento hacia el destino del campo Sacha, creo que ya tuvo una primera lección importante de cómo transmitir este mensaje a los ecuatorianos, a los inversionistas y, por supuesto, creo que va a ser importante en el fondo dar cuenta de si es que ese campo es administrado por un privado en mejores condiciones y va a traer mejores resultados, puede ser una buena decisión para el país, pero nuevamente llegamos a lo que hablábamos con Rosana y con usted, Gustavo. Es importante la transparencia para que todos sepan que esta buena idea, ¿sí?, porque creo que es una buena idea darle más eficiencia a un campo importante, pueda ser bien comunicada y, por supuesto, asumimos que van a ser las mejores condiciones para el país. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantado, Gustavo, Rosana y a toda su audiencia. Gracias del economista Juan Rivadeneira Fritsch, experto en gestión de entorno y asuntos corporativos. Son